Una familia planificaba sus vacaciones y el padre de familia repartió las áreas. Él se iba a encargar de comprar los boletos de avión y escoger el lugar. A la esposa le asignó conseguir los hoteles donde se iban a hospedar y al hijo los restaurantes donde iban a comer. Y cada quien hizo su función 6 meses antes. Solo que el problema vino cuando juntaron toda la información. El papá había comprado los boletos de avión para Orlando, Florida. La mamá había reservado los hoteles en Los Ángeles, California, y el hijo había reservado los restaurantes en Chicago, Illinois. ¿Qué significa esto? Que todos hicieron su trabajo, pero no se pusieron de acuerdo en cuál iba a ser el plan común o el objetivo común. ¿Será que esto nos pasa a nosotros también como iglesia hoy? Es muy probable. Cada uno está haciendo lo que piensa que está correcto. Cada uno cumple su misión, cada quien cumple su función, pero posiblemente no vamos todos hacia el mismo objetivo. Hoy hablaremos justamente de eso, lección número 13, la última lección de este trimestre, una comunidad de siervos. ¿Cómo deben vivir los siervos de Dios? ¿Cómo deben mantenerse unidos como comunidad de seguidores? ¿Cómo le hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Estamos unidos en esa misión? Vamos a hablar justamente de eso. Te invitamos a que te quedes con nosotros, pues estamos listos y en un momento iniciamos. Bienvenidos, estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 13, una comunidad de siervos. Nos place darles una cordial bienvenida a este repaso. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para la nuestra de estudiarla. Agradecemos el valor de su presencia y también agradecemos al pastor David Bocanegra. Gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Gracias por la invitación, pastor. Es un privilegio y terminar con esta lección que nos lleva de lo individual a lo colectivo va a ser bastante interesante, un gran reto para cada una de nuestras iglesias. Claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, gracias. Sí, pastor, gracias también por estar aquí con nosotros. Estamos terminando otro trimestre y estamos terminando 7 años de transmisiones. Gracias a Dios por todo ello, pastor. Amén. ¿Verdad? Nos ha mantenido. Gracias a Él este repaso se sigue haciendo y que todo se haga para su honra y su gloria. Amén. Sí, es muy importante esto que está mencionando el pastor Abraham. 7 años estamos cerrando de esta grabación, de este repaso, y todo es para honra y gloria de Dios. Esperamos que ese repaso sea de bendición para sus vidas y lo siga haciendo, y ojalá que el Señor permita que muchos años más se siga grabando, pero gracias a todos los seguidores, ha llegado algunas semanas a más de 70,000 personas que miran este repaso y alabamos a Dios por eso. Esperamos que siga siendo de bendición y que los años que vienen por delante el Señor también siga bendiciendo este proyecto y muchos otros proyectos que tienen el propósito de fortalecer la fe y de compartir el Evangelio. Muchas gracias. Vamos a compartir el bosquejo de esta lección. El primer punto es el estilo de vida de los siervos. El segundo punto, el método que no falla. Y el tercer punto, la motivación permanente. Vamos a pedir la bendición de Dios para nuestro repaso. Antes de iniciarlo, oremos juntos. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por estos 7 años de grabación. Se dice fácil, Señor, pero se requiere mucho sacrificio y esfuerzo. Pero lo hemos hecho con todo el corazón, con el propósito de dar ideas a los hermanos, dar ideas a los maestros, para compartir la lección de escuela sabática. Los más beneficiados hemos sido nosotros al estudiarla, Señor. Ahora te pedimos que nos asistas nuevamente para concluir este trimestre, esta lección tan linda de la misericordia, del ayudar a los necesitados, pero que también los años que vienen por delante tú permitas que este proyecto y muchos otros sigan teniendo tu bendición y sigan ayudando a mantener la fe de los hermanos y también a predicar tu maravilloso evangelio. Condúcenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a este último punto, a esta última lección, que es la lección 13. Y vamos con el primer punto, que es el estilo de vida de los siervos. Pastor Abraham, Pastor David, hemos sido llamados a ser agentes de cambio. Necesitamos ser el perfume agradable de Dios para este mundo.
el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando habla de la iglesia primitiva, nos podemos dar cuenta que ahí se percibía el perfume del servicio, el perfume del desprendimiento, una comunidad de siervos que mantenían un estilo de vida diferente. Y creo que es justamente eso lo que Dios espera de nosotros hoy. Así es, pastor. Hay un cantito que nosotros tenemos en el himnario que dice: somos sus manos, somos su voz para anunciar, somos los pies. El entendido de que somos un pueblo dejado o puesto en esta tierra por Dios con propósitos de salvación para la humanidad, nos pone una responsabilidad importante en los hombros. El riesgo es que de repente nos distraigamos en el mismo ejercicio eclesiástico y dejemos de cumplir la función y dejemos de dar ese olor que debe surgir. Ahora, viene aquí, Hechos de los Apóstoles nos narra cómo la iglesia primitiva entendía bien clara la misión por la cual había sido establecida. La pregunta es, ¿qué tan claro está en la mente de nosotros hoy esa misión, ¿no? Porque los apóstoles estaban claros: predicar el evangelio, viene Cristo. Y el propósito es predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación, ayudar a los necesitados, a los afligidos, presentar las buenas nuevas de salvación. Y así se desgasta en la vida, en los Hechos de los Apóstoles. Me asombra tantos sacrificios, tanta entrega, tanta pasión y un estilo de vida de ellos congruente a la misión. Ahora, no es que la lección quiera pretender en nosotros un nuevo estilo de vida para que podamos ser aceptables delante de Dios, sino que por ser aceptados delante de Dios, por su misericordia y por su gracia, ese estilo de vida debe estar congruente. Y hay un exhorto para cada uno de nosotros para tomar parte. Segunda de Corintios 2:16 menciona allí que hay dos olores: el olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Testimonios para la Iglesia menciona: ninguno de nosotros podemos tener una posición neutral. Nuestra influencia se ejercerá en pro o en contra de Jesús. Somos agentes activos de Cristo o del enemigo, o recogemos con Jesús o dispersamos. La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia de la mente y la inclinación del corazón serán desviadas y nuestra vida llega a ser nueva en Cristo. Este estilo de vida que nosotros debemos asumir, que asumieron la iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles, nos transforma en agentes para beneficio del reino de los cielos, agentes transformadores que sirven, y como la misma Biblia utiliza diferentes elementos: sal, luz, olor, perfume, que sirva para cambiar nuestro entorno para beneficio y sobre todo para salvación. Qué exhortación, Pastor David, Pastor Abraham, qué exhortación nos hace Dios, porque dice Obreros Evangélicos, página 121, cuán pocos de entre nosotros consideran la salvación de los pecadores desde el mismo punto de vista que el universo celestial. El universo celestial está preocupado por la salvación de las personas, pero cuán pocos de nosotros consideramos la salvación desde el punto de vista de Dios, como plan ideado desde la eternidad en la mente de Dios. ¿Cuán pocos estamos preocupados por esta situación, Pastor? La profeta del Señor habla a la iglesia actual como hablaban Isaías, Jeremías o los demás. Dice que nosotros no tenemos, los seguidores de Cristo, no tenemos la visión que tiene el cielo con las situaciones de necesidad de los demás. Debemos pedirle a Dios que nos dé decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que nos dé esa capacidad de ser sensibles a las necesidades, porque tal vez no tenemos eso. Y si no vemos las necesidades, tal vez no tengamos entonces la pasión por las almas, ¿no? Y ahí nos quedamos, solamente en una vida llena de egoísmo, tratando de satisfacer y queriendo que Dios nos bendiga a nosotros y quedarnos con todas sus bendiciones. Sin embargo, nosotros sabemos que la iglesia fue organizada para servir, ¿no? El Señor instituyó su iglesia
para salvar a los demás, para servir a los demás. Y por eso es que la iglesia primitiva fue el prototipo, ¿no? Indicado y adecuado. Ellos dicen que satisfacían las necesidades de todos ahí, los unos a los otros, ¿verdad? Los que tenían, vendían para que las necesidades de los demás fueran suplidas, y entonces ya juntos poder ir por más, ¿sí? Y eso llamaba la atención de la gente y venía y se juntaban y la iglesia creció, ¿sí? Se multiplicó. Ahora, hay muchas imágenes en la Biblia de lo que es la iglesia, ¿no? El Señor Jesús dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Pablo dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Somos el cuerpo de Cristo, somos embajadores, somos un perfume. Y yo le puse aquí, escoge qué quieres ser, cómo funcionar, como perfume. ¿Quieres funcionar como embajadores? ¿Cómo quieres funcionar? ¿No? A lo mejor habrá personas, iglesias que puedan con todo esto, o sea, ejemplificar correctamente todas estas imágenes. Pero se nos enseñaba hace poco, ¿verdad?, en una misión urbana, que lo primero que tenemos que hacer es estudiar el entorno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, dependiendo del estudio del entorno, hay que escoger la manera de cómo suplir esas necesidades. Así que si mi comunidad, si el entorno, si el grupo al que voy a ir y servir es de cierta manera, entonces yo escogeré ser perfume, yo escogeré ser luz, sal, qué sé yo. Pero hay que hacer, porque todas estas ilustraciones, todas estas imágenes representan acción, ¿sí? El cuerpo funciona, la luz brilla, la sal da sabor, ¿sí? Así que somos agentes de cambio. Donde quiera que esté un cristiano, su entorno debe de cambiar, ¿sí? Se debe de ver que la presencia de un cristiano está ahí. Amén. ¿No? Y Dios quiera que nosotros hagamos eso, o podamos, que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. Porque a veces nos conformamos con ser uno más. Pero como la sal, ¿sí?, le da sabor a todo eso, nosotros también a todo nuestro entorno debemos darle sabor. Correcto. Me parece que uno de los puntos que también menciona la lección, Pastor David, es lo que decíamos la semana pasada, una lección de desprendimiento total. Es esa actitud que asumió Moisés. También la lección nos habla de Moisés cuando él intercede por el pueblo, incluso a costa de su eternidad. Él dice, Señor, ráeme de tu libro, pero salva a tu pueblo. Y nosotros aquí detrás de cámaras comentábamos qué palabras, ¿no? Señor, depongo mi eternidad a tu lado, pero salva al pueblo. Qué grado de desprendimiento, qué grado de tomar las cosas con pasión, qué grado de amar, ¿no?, a la humanidad que está perdida. Señor, hazme instrumento de bendición, hazme instrumento de salvación. La misma sierva de Dios dice que Moisés simboliza aquí a Cristo. Interesante ilustración, Pastor, sí, esta vida de Moisés. Sí, y me llama más la atención, Pastor, el tipo de pueblo por el que está pidiendo. Uh-huh. O sea, el hecho de que Moisés interceda es asombroso en sí, pero más cuando uno ve el episodio que acaba de ocurrir. O sea, el pueblo es realmente culpable. Y es un pueblo que ha estado renegando contra Moisés. Y Moisés no toma en consideración todo eso. Por eso la sierva del Señor dice, pues es una figura de la acción que ejecuta Cristo en el santuario celestial. Interceder por nosotros, que en efecto somos culpables y que renegamos de Él a cada momento. Yo creo que este estilo de vida, como viene el encabezado de esta primera sección, de siervos, la palabra siervos tiene que quedar muy claro en nuestra mente, porque estamos hablando de una comunidad, es decir, de la iglesia como tal. Y la lección iniciaba con una frasecita que me llamó la atención, la subrayé. Existe la tentación de que nos distraigamos con la marcha propia de la iglesia
y nos olvidemos de que la iglesia existe para servir al mundo en el que Dios la ha puesto. Y yo creo que es probable que estemos en ese riesgo muchas de las congregaciones. Es decir, que no estemos procurando un cambio hacia afuera, que no estemos siendo serviciales hacia los demás, interceder por los demás, velar por la salvación de los demás, sino que estemos más preocupados por cuestiones personales. Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera eliminado del libro de la vida con tal de que ese pueblo pecador y malo fuera perdonado una vez más. En la iglesia a veces con el afán de cuidar la marcha de la iglesia lastimamos a personas que han fallado en efecto, pero no estamos dispuestos a socorrerles, a levantarles, sino que en ocasiones condenamos. Y nosotros debemos vivir para servir. En los lugares celestiales, un matinal de Elena de White dice: sin la comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir. El punto inicial para vivir un estilo de vida de siervos de Dios es la comunión diaria con Dios. No existe una persona que tenga una comunión diaria con Dios y su vida no esté dispuesta a cambiar a los que le rodean ni a servir. Puede haber alguien que sirva sin tener una relación con Dios, de alguna manera aparente puede parecerlo, pero al revés no puede funcionar. Si alguien tiene una comunión diaria con Dios, sí o sí va a ser agente de cambio y va a servir a los que le rodean. Así que el llamado, Pastor Abraham, es corporativo, pero también individual. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 102, vivimos en una época especial de la historia de este mundo, debe hacerse una gran obra en muy poco tiempo y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla. Dios está pidiendo gente dispuesta a consagrarse a la obra de salvar almas, como nunca antes lo hemos hecho. Así es. Esa es nuestra obra. Y creo que nos falta, pastor, nos falta esa pasión, ¿no? Esa entrega por las almas que se debe de ver en cada hijo de Dios. Esa pasión por las almas que estuvo dispuesto Moisés, el Señor Jesús, de entregar su vida por ellos, ¿no? Moisés, dice Raeme de tu libro, ¿sí? Estuvo dispuesto a sacrificar la eternidad por ese pueblo que bien se dijo que no lo merecía, ¿no? Pero ahí está Moisés, intercediendo por ese pueblo, dando su vida por otros. Esa es la esencia del amor, dar su vida por otros. Por eso Moisés también es un prototipo, un tipo del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús viene y da su vida también por los demás. Y todos aquellos que tengan a Jesús en su corazón, pues también darán su vida para el bienestar de los demás. De eso nos habla acerca entonces un remanente que sirve, ¿sí? Se nos habla de un remanente y ese remanente sabemos que somos nosotros, es decir, es un mensaje actual. Se pone de ejemplo a Moisés, pero solamente de ejemplo de lo que debemos hacer nosotros ahora, ¿sí? El diablo está enojado, no quiere que hagamos la obra que Dios nos ha dejado. Aquí el remanente, dice el diablo, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, los que tienen, el remanente de ella, los que tienen, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Satanás, también tenemos un enemigo que no dejará, ¿verdad? No permitirá que hagamos eso, pero nosotros debemos ser valientes, dijimos, y hacer las cosas, ¿no? Y tenemos dos ejemplos, el Señor Jesús y Moisés, que estuvieron dispuestos a dar su vida por los demás. ¿Tendremos nosotros esa disposición? Ahora, decimos, por mi iglesia sí, tal vez, pero por aquellos que no son de la iglesia, pues no se lo merecen. Pero pues ¿quién merece algo? ¿Quién merece perdón y quién merece misericordia de Dios? Nadie. Pues esa actitud que Dios de darnos perdón, compasión, misericordia, debemos demostrarla también para con los demás, ¿no?
Pues a manera de resumen de este primer punto, sería bueno preguntarnos qué clase de perfume somos, qué influencia ejercemos en donde quiera que nos encontramos, los grupos que nos rodean. ¿Somos perfume agradable para Dios? ¿Tenemos un espíritu de renuncia personal por beneficiar a otros? Eso es lo que la lección nos enseña. Dios permite que realmente este buen espíritu podamos desarrollarlo en nuestras vidas de manera individual y también como iglesia. Hagamos una pausa, regresamos a lección número 3, una comunidad de siervos. Regresamos. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 13, una comunidad de siervos. Ya analizamos el primer punto, que es el estilo de vida de los siervos, cómo debemos ser agentes de cambio y cómo debemos estar dispuestos al desprendimiento total por amor a los demás. Vamos a analizar el segundo punto, que es el método que no falla. Bueno, la lección de escuela sabática nos habla justamente de eso, el método que utilizó Cristo cuando estuvo en esta tierra. Tratar a la gente con amor, desinteresadamente, buscando su salvación. Un método basado en el amor. Y un método personalizado, con sensibilidad. Jesús cuando estuvo en esa tierra tenía la sensibilidad de saber quién le tocaba, de quién le buscaba con sinceridad. Buscaba atender su necesidad. Atendía al ciego, atendía al sordo, al leproso. Traía bálsamo de sanidad, pero nunca dejó de hacerle un llamado final. Sígueme. No todos respondieron, pero todos fueron llamados. Pastor Abraham, Pastor David, el método de Cristo, un método infalible. Así es, conocemos la cita, solo el método de Cristo será el que dará el éxito a llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Estamos conscientes de que la iglesia fue implantada en este mundo con un propósito de presentar el evangelio, de servir y de presentar las buenas nuevas de salvación. Es por eso que en el matinal Dios nos cuida, dice, no se debe permitir que el yo reúna a unos pocos escogidos junto a sí, sin dejar nada para los que necesitan más ayuda que nadie. No debemos reservar nuestro amor para un grupo especial. Quebremos el frasco y el aroma saturará toda la casa, ¿no? Ahora, entendemos entonces que la iglesia está diseñada para predicar. Si hay alguien director de sociedad de jóvenes, de escuela sabática, de ministerio infantil, de cualquier departamento, tiene que entender que su propósito es salir, compartir el aroma, ir a predicar. Ahora, el método de Cristo alude a que yo me relaciono con ellos, como usted decía, pastor, de una forma personalizada, sensible, atendiendo a sus necesidades. Para muchos, predicar es decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y yo creo que por un tiempo así funcionó para algunos, pero el Señor desea que su pueblo emplee otros métodos fuera de la condenación del mal. En efecto, en algún momento se va a confrontar un estilo de vida. ¿Cómo? Bueno, el que desea iluminar a una persona engañada tiene que acercarse a ella y tratarla con amor. Uh-huh. Debe convertirse en el centro de una santa influencia. Y yo creo que era lo que hacía Cristo Jesús. Se acercaba a la gente, se ganaba su confianza. Y en ese ámbito de relación, de confianza, de amor, les indicaba el camino que debían seguir, ¿no? Vete y no peques más. Y yo creo que como iglesia debemos preocuparnos para que el ejercicio eclesiástico mismo se vuelque en el método de Cristo. Que ese sea el tenor de todas las reuniones. El método de Cristo, no unos pocos y a los que están los amo. No. Para todo el mundo, incluyente, y entonces de esa forma avanzar. Muchas veces se piensa que una cosa es hacer beneficio, eventos de impacto social, y otra cosa distinta es el evangelio. Pero no, para Cristo era una sola cosa. Exacto. Y yo creo que hay que unificarlo eso en la iglesia para que entendamos que no existe cosa tal como una campaña de evangelismo distinta a una brigada, sino que la inercia de la iglesia incluye todo con el objetivo de alcanzar
a las almas. Porque justamente a veces caemos en ese error, pastor, nos vamos a un lado o nos vamos a otro. Exacto. Algunos piensan que cuando hago evangelismo, no tiene nada que ver con servicio comunitario. Ajá. Y cuando hago servicio comunitario, no predico de Cristo, porque no vayan a sí. confundirnos que estamos queriéndoles hacer proselitismo, ¿no? Dándoles un emparedado. Cuando, bien dijiste, para Cristo era exactamente lo mismo. El servicio a la comunidad desinteresado y motivado por el amor tiene que llevar el propósito de decirle al final, seguidme. Claro. Pastor Abraham. Sí, pastor, sabemos que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Así lo dice la sierva del Señor. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo alcanzar las almas? ¿No? Y la preocupación en todas las iglesias, y creo que en la mente de todos los pastores está, ¿cómo alcanzar las almas? Y entonces, pues, métodos, ¿verdad? Centros de luz, grupos pequeños, campañas de evangelización y todo. Salir a repartir literatura, sí. Entonces, muchas actividades. Pero, ¿cómo alcanzar las almas? ¿No? Y entonces se nos presenta la disyuntiva, ¿no? Todo este trimestre hay que ver por los necesitados, hay que atender las necesidades de los huérfanos, de las viudas. O atiendo a los huérfanos y hago el una vida social, ¿verdad? O predico el evangelio. Entonces ahí están las dos. Y si vamos a una junta directiva, pues no, pues hay que hacer una campaña. Si tenemos, pues ayudamos. Si no tenemos, no ayudamos. Entonces, ¿no? Pero el Señor Jesús, ejemplificando en su vida, nos dice que lo que ustedes comentaban, no son dos cosas separadas, es una sola cosa. Y la mejor manera de ganar almas es atendiendo las necesidades de los demás, ¿no? Así lo demuestra el método de Cristo, ¿sí? Mucha gente lo seguía, mucha gente se sentía atraída hacia él, ¿sí? Y aún en la misma crucifixión, dice Daniel Huey que muchos regresaron a la ciudad convertidos o conscientes de su pecado, y que muchas de esa gente en el Pentecostés fueron de los 3,000 que se bautizaron. Correcto. ¿No? Así que entonces el método de Cristo es efectivo. ¿Sí? Muchos, el Señor Jesús murió y no vio la conversión de muchos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, seguir el método de Cristo. Ustedes ya lo han mencionado, ¿no? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, mostrar interés, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces les decía, sígueme. Por diversas circunstancias y situaciones, la iglesia adventista creo que no hemos podido ni sabido hacerlo. Pero aquí está el reto. Aquí está el reto, ¿no? ¿Atenderemos al método de Cristo o seguiremos haciendo lo que estamos haciendo? Ahora, si valoramos, si evaluamos los resultados de lo que estamos haciendo, pues quién sabe si saldríamos aprobados, ¿no? Intentemos, ya dijimos la semana pasada, que Dios nos dé sabiduría para implementar métodos, ¿verdad? Y el método ya está dado, implementar las maneras, ¿verdad?, de cómo ayudar a los demás, y pues es la obra de Dios, Dios la va a dirigir. Así que atrevámonos a hacer algo, ¿verdad? Y que Dios nos dé su bendición. Al seguir y al obedecer lo que Él nos dice, pues vendrán los resultados, creo yo. Albert Einstein decía, necedad es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Ojalá que realmente Dios abra nuestro entendimiento en todos los niveles de la iglesia y podamos intentar cosas nuevas, pero nuevas no en el sentido de novedoso, de algo que se me ocurrió, cosas nuevas siguiendo justamente lo que el Señor ya nos estableció. Sí, ¿no? En el afán y la procura de conseguir cosas nuevas, pues sale cada locura, vamos a llamarlo así.
Pero no necesitamos hacer locuras descabelladas. Lo que se necesita es mirar a la gente con amor. Decía la lección allí del martes, la evangelización no tiene ningún sentido si hay falta de pasión por la gente. O sea, vamos a predicar esta semana de conferencias en la iglesia. Una persona esforzándose trajo a su familia para que sean indiferentes todos en la iglesia. No tiene razón de ser. O para que esa persona que Dios trajo por el internet y llegó y se sentó, o por la almanta que pusieron en la iglesia afuera, se sentó, vio a los hermanos peleándose, a los que están dirigiendo allá. Que no, que es que las peticiones aquí, que no, que es que allá. Entonces, no tiene ningún sentido si nosotros no entendemos. El método de Cristo, yo siento, surge en la pasión que Él tenía por la salvación del ser humano. Entonces, si yo no tengo pasión por el ser humano, por la salvación de las almas, el método de Cristo no lo voy a poder implementar, porque de ahí surge. Él se acercaba con los hombres porque deseaba hacerles el bien, se suplía sus necesidades, se ganaba su confianza y sí o sí, indiscutiblemente les decía, sígueme. Entonces, yo veo aquí un gran exhorto para mí como pastor, empiezo, y para nuestras iglesias. Estamos muy preocupados porque las cosas funcionen aquí adentro y totalmente apáticos a cómo atender las necesidades. Y en algunos casos en que con esfuerzo se diga, vamos a hacer esto, salen para cumplir el requisito y tener un check en la lista, pero no porque tienen pasión por las almas. Es como alguien que tiene pasión por el fútbol, no ve el fútbol porque está el partido y toca verlo, no, lo busca porque le gusta el fútbol. Los jóvenes en nuestra iglesia, nosotros como pastores, la directiva, los miembros de iglesia, deberíamos todos contagiarnos del método de Cristo. Pastor Abraham. Sí, pastor, nosotros estamos conscientes y sabemos que el propósito de la iglesia es la salvación de las almas, así lo dice la sierva del Señor. La iglesia es el medio señalado, ¿verdad?, por Dios para la salvación de las almas, para la salvación de los hombres. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzar las almas?, ¿no? Y entonces nos imaginamos una junta directiva y entonces está en la disyuntiva. O trabajo social, obra evangélica, ¿no? Beneficencia o testificación. Justicia o evangelización. ¿Qué hacemos? Porque para nosotros la mentalidad que tenemos ahora y esperamos y pedimos al Señor que nos las cambie, es que la evangelización es una cosa aparte de la obra social, del trabajo social. Y si nosotros revisamos la vida del Señor Jesús, vemos que no es así, ¿no? ¿Cómo alcanzar almas? Pues a través del método de Cristo. Dice Elena de White que el método de Cristo es el que nos dará éxito en alcanzar a las almas. ¿Y cuál es el método de Cristo? Dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces les decía, sígueme. No sé si equivocadamente nosotros nos saltamos todo ese método, ¿verdad? Le predicamos a una persona que llega por primera vez a la iglesia y entonces Dios la toca sin duda alguna, ¿verdad? Y se bautiza, pero no tiene todo ese apoyo de confianza, no tiene ese apoyo que dice que de gente que busca su bienestar, esa intimidad que se logra a través del método de Cristo. Se bautiza, sí, pero tal vez dure poco tiempo en la iglesia, ¿no? Yo creo que si las personas han de durar en la iglesia y su permanencia ha de ser duradera o para siempre, porque eso es lo que buscamos, que el que se bautiza sea para vida eterna, para siempre, ¿verdad? Entonces creo que se necesitan esos pasos que nosotros nos saltamos en la evangelización y no seguimos el método de Cristo. Pastor, el método aquí está. Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta implementarlo,
no lo tomamos en cuenta tal vez, ¿verdad? Estamos fallando. Dios quiera redarguir nuestro corazón y que podamos nosotros ver que una de las mejores maneras de llegar a las demás con nuestro mensaje es atender sus necesidades. Y a mí me gusta mucho lo que dicen los últimos 3 renglones de la parte del martes, pastor. Nosotros no elegimos una actividad o la otra. No debiéramos, no, pues una brigada médica, no, pues que vamos a regalar esto, Dorcas va a regalar ropa, o sea, no escogemos una actividad o la otra, sino que trabajamos con Dios al trabajar con la gente, al satisfacer sus verdaderas necesidades y al usar los recursos que Dios nos da. Eso es como debemos de trabajar, no buscar una actividad aquí, otra actividad acá, una brigada médica al año, o hacer esto o aquello. ¿No? Debemos de trabajar todos, la iglesia en conjunto, en satisfacer las necesidades de los demás. Pues así sea, pastor. Realmente, como resumen de este punto, no debemos separar el evangelismo del servicio comunitario. Es uno solo porque así Jesús lo estableció. Y si nosotros nos saltamos todos esos pasos que mencionó el pastor Abraham y llegamos solamente al sígueme y nos saltamos todo lo demás, dejamos a las personas cambiadas de religión, pero sin ser parte de una comunidad de fe. Y la mejor manera de mantener la fe de una persona es manteniéndolo en una comunidad y haciendo discípulos, llevando la bendición a otras personas. Hagamos una pausa más, regresamos a la tercera y última parte de esta lección 13, una comunidad de siervos. Regresamos.
Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección 13, una comunidad de siervos. Hemos analizado ya tanto el estilo de vida de los siervos como el método que no falla. Hablemos de la motivación. La motivación siempre es importante para emprender cualquier proyecto. Bueno, dentro de la iglesia, dentro de la misión de predicar el evangelio, existe un acompañante. Efesios menciona, en Efesios el capítulo 13, el versículo 10 dice: el fin de todo es esto, que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Dios delega a la iglesia la responsabilidad de mantener su reputación en alto. Y entonces viene esa motivación para el que llega a la comunidad de la fe de sentirse cobijado por una iglesia que da a conocer en su ejercicio diario el carácter de Cristo. Yo creo que si la iglesia fuera así, muy afable con las personas, muy empática con las necesidades, cuidadosa del corazón de los que llegan, la motivación estaría. Yo me acuerdo mucho en un congreso que un pastor de la división decía de las hormigas, que qué religión eran. No sé si ustedes escucharon esa anécdota, pero que los científicos se sentaron a ver de qué religión eran las hormigas, ¿no? Y en Hormiguero pusieron una iglesia pentecostal, una presbiteriana, una católica, una adventista. Y las hormiguitas entraban de muy vez en cuando y dijeron: las hormigas son ateas. Y alguien dijo: no es justo, y puso un terrón de azúcar dentro de la iglesia. Y pues hacía fila la hormiguita para entrar y salir, ordenaditos, y se llenó la iglesia. Y dijeron: no, las hormigas son presbiterianas. No, cambiaron el terrón de azúcar. No, las hormigas son católicas. Cambiaron el terrón de azúcar, las hormigas son adventistas. Donde iba el terrón de azúcar, ahí iban las hormigas. Decía, haciendo alusión a esto que la lección toca, que si nosotros tuviéramos el carácter de Cristo, realmente nosotros nos esforzáramos por mantener la gracia de Cristo en nuestras iglesias, eso sería suficiente motivación y motivación permanente para aquellos que llegan en busca de amor. Qué tremenda ilustración, muy linda. Pastor Abraham, entonces debemos entender la iglesia como un centro de entrenamiento. Creo que si nosotros cambiáramos también este concepto, muchas cosas también cambiarían. Estamos allí para entrenarnos, ¿no es cierto? Entrenarnos con el terrón de azúcar, ¿verdad? Pero un entrenamiento bien direccionado en el cumplimiento de la misión por amor. Sí, pastor. El Señor Jesús ya lo había dicho así. El terroncito de azúcar es el amor, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y cuando ustedes se amen los unos a los otros, conocerán los demás que sois mis discípulos, ¿no? Y cuando la gente identifica una comunidad llena de amor, pues se acerca, ¿no? Tenemos la gran responsabilidad, pastor, de que la iglesia es la embajadora de Dios en este mundo, ¿no? La embajada se vive como se vive en su país de origen, aunque está en otro territorio. Nosotros somos representantes del Dios del cielo y vivimos los principios del cielo aquí en la tierra. Amén. Para que entonces la gente se dé cuenta de cómo es el carácter de Dios. Su reputación depende de cómo vive su pueblo, ¿no? Y cuando dentro del pueblo de Dios, de esa comunidad, ¿verdad?, que ha escogido seguirle, se vive con amor, se atiende las necesidades de los demás, se le trata con misericordia, ¿verdad?, en todos los niveles de la iglesia, entonces al mismo tiempo que es uno alimentado, se está capacitando
para alimentar a los demás, ¿no? Al mismo tiempo que recibe uno misericordia, un buen trato y amor, se está capacitando para ser así, como lo tratan a uno en la iglesia, para tratar nosotros a los demás. Es un centro de capacitación, tanto evangelístico a voz viva, como de servicio a los demás. Por eso conviene estar en la iglesia. Porque vivir en este mundo no es fácil. Y ser representantes del Dios del cielo no es fácil. Necesitamos apoyarnos, necesitamos apoyo, necesitamos amor, necesitamos compañerismo. ¿Y dónde lo encontramos? En la iglesia. En la iglesia vamos, recargamos las pilas espirituales, recargamos las pilas de servicio y salimos a la comunidad a vivir la vida cristiana en el territorio enemigo. Y de esta manera inundamos el territorio enemigo con somos embajadores, pues, ¿verdad? Con los principios del cielo los aplicamos en este mundo. Correcto, Pastor David. Entonces, siendo y entendiendo que la iglesia es un lugar de entrenamiento, donde todos estamos enfocados en la misión, me parece que un elemento muy importante también es saber hacia dónde vamos con esa misión. Saber hacia dónde vamos con esa misión, entonces marca el derrotero hacia donde todos tenemos que ir. Como decía en la introducción de la lección, cada quien haciendo su plan, pero no sabemos a dónde vamos. Pastor, una eternidad nos espera con Jesús. La segunda venida de Cristo debe ser el derrotero hacia dónde vamos, qué esperamos y hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Así es. Y justamente es lo que la lección nos menciona, aludiendo al pasaje de Hebreos 10:23. Sí. 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Pues el día que todos deseamos que sea ya, la segunda venida de Cristo Jesús. La forma en cómo nuestra iglesia como entidad trata a los miembros debe reflejar los valores fundamentales del grupo. Si los valores de nosotros tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el reino de Cristo Jesús, entonces todos estaremos alineados al mismo propósito. El estimularnos es una actividad que no solo depende de palabra, sino de conducta. Bien decían, un centro de capacitación, la iglesia, pero recuerde que muchos de nosotros, o la mayoría de las lecciones que aprendemos, son por la contemplación. Cuando un hijo aprende a hacer algo, muchas veces no es porque le hayan dado la teoría, sino porque vio a su papá o a su mamá hacerlo muchas veces. Dentro de la iglesia debemos cuidar que Cristo, al ser nuestro eje, nos impulse a reflejar su carácter, y al decir las cosas unido a una vivencia diaria, va a impactar e impelir los corazones a anhelar que Cristo venga y a decirle a la gente que Cristo viene, y entonces todos estaremos en esta comunidad bien alineados, definidos los propósitos y trabajando, como dirían los de administración de empresas, en sinergia de misión. Una comunidad de siervos en sinergia, en misión, visión, valores y estrategias. Pastor Abraham, no es una espera inactiva, es una espera con propósito, entonces. Sí, hemos dicho, ¿no?, que la espera a la venida del Señor Jesús no es estéril, no es inactiva, es una espera activa. Y entonces dice Hebreos 10:24, hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Estamos en conjunto, estamos una comunidad. Tal vez nosotros solos no nos atrevamos a hacer las cosas. Tal vez nosotros solos no tenemos la fuerza suficiente para salir y ser luz, aunque lo debiéramos hacer, ¿verdad?, por la relación que tenemos con Dios. Pero en la iglesia nos anima, nos empuja, ¿no? Nos motivan a hacer las cosas. Y la motivación, ya dijimos la semana pasada, la motivación es que servimos a un Dios que es bondadoso, compasivo,
tenemos un Salvador que es compasivo, que es Cristo Jesús, y estamos en una comunidad que es compasiva y amorosa. Y ahí encontramos motivación para hacer las cosas. Nos motivamos los unos a los otros y salimos a hacer las buenas obras, al amor y a las buenas obras, ¿no? Estimulándonos unos a otros. En otras versiones dice provocándonos al amor y a las buenas obras. Si no nos provocamos, pues no hacemos nada. ¿Ah? Pero en la iglesia necesitamos provocadores. En la iglesia necesitamos quien nos estimule a hacer las cosas. ¿Okay? Y dice, no dejando de congregarnos. Creo que eso es importante, pastor. Las iglesias, somos adventistas del séptimo día. Vamos a la iglesia el sábado, pero entre semana no nos reunimos. ¿Dónde vamos a adquirir fuerzas? ¿Sí? Allá viviendo, separados, apartados, ¿no? Reunámonos los domingos, miércoles, viernes y otros días que sean necesarios para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, hay cualquier cosa y dejan de ir a la iglesia, faltan a la iglesia. Creo que si el sábado por las circunstancias de vida es el día de reunión, ¿verdad? Pues no faltemos entonces. Y entonces aprovechemos para que ese día carguemos baterías espirituales para ser suficientemente cristianos a lo largo de la semana, porque el día se acerca. El Señor Jesús viene. Sabemos que nuestra esperanza debe estar puestas allá, ¿verdad? Porque todo lo malo va a terminar, ¿sí? Pero, mientras que esperamos, entonces hagamos lo que el Señor Jesús hacía, atendiendo las necesidades de los demás. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de esta lección, de este trimestre también. Queremos agradecer a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes durante 7 años. Y creo que es un momento de celebración y gratitud a Dios. 7 años llevando adelante este repaso de la lección. Esperamos que el Señor pueda bendecir este repaso, este proyecto, pero nosotros, a nombre de los que lo iniciaron, desde el ingeniero Jaime de la Fuente, pasando por Dani Aragón, por el pastor Abraham, que siempre estuvo aquí en todos 7 años, el pastor Isidro, que también fue uno de los iniciadores, y por el pastor David Bocanegra, que también representa a toda esa gente que nos ha ayudado, ¿verdad? Y que ha también dirigido. Y en nombre de este servidor agradecemos el valor de tu compañía. Que estos 7 años hayan sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que Dios siga dándonos proyectos como este que puedan seguir siendo de bendición para la iglesia. Gracias por estar con nosotros, que el Señor bendiga estos proyectos y si es su voluntad, continúen para la edificación de la iglesia y para esperar la pronta venida de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Revistas misioneras que ayudan en la consolidación del nuevo creyente y fortalecen la fe y el crecimiento cristiano. La circulación de las revistas será un instrumento poderoso para disponer el camino a fin de que la gente acepte aquellas verdades especiales que han de prepararla para la próxima venida del Hijo del Hombre. Cuando los miembros de la Iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras publicaciones, dedicarán más tiempo a esta obra. El tiempo es ahora. ¿En cuántas suscripciones vas a invertir?